buenas tardes, buenos días, buenas noches, como diría el conductor habitual de este espacio intermedio, un podcast que construimos desde el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y hoy hay un pequeño enroque en la estructura habitual de este espacio, porque el conductor, don Matías Hermosilla, quien me acompaña, hoy no está como entrevistador, como lo hace de costumbre, sino como entrevistado, porque acaba de lanzar un libro, hace ya algunas semanas, que es El carácter de una nación, un ensayo sobre cultura popular e idiosincrasia, y vamos a conversar con él sobre un poquito de qué va esto, ¿no? Esta idea de abordar la cultura popular y un poco cómo ha reformulado la historia del país durante los 30 años recientes. Matías, bienvenido, muchas Gracias, gracias Rodrigo. Un honor. en esta etapa de entrevistado. Y te quería preguntar un poco algo que habíamos conversado preliminarmente en otras instancias acerca de por qué uno siente, percibe de que la cultura popular es un objeto o un tema que está un poquito fuera en los márgenes de, por ejemplo, de los estudios de historia, ¿no? De los libros de historia en general en Chile. ¿A qué atribuyes esto? Mira, hay una historia desde los 80 en adelante, como de repensar desde los estudios culturales, como la cultura en general sirve como para pensar la sociedad. Pero claro, en países como Chile, que tiene una academia un poquito más tradicional, ha costado en las etapas que vaya entrando estas temáticas que muestran estos otros ángulos de la sociedad en general. Y en el caso particular, yo creo que grandes libros referenciales como La historia social de la música popular en Chile, los dos volúmenes de Claudio Roles y Juan Pablo González, además de otras aproximaciones a cosas específicas como los trabajos de Pía Montalva sobre la vestimenta, han un poco empezar a contribuir en que, que otros espacios que tradicionalmente no eran concebidos como academizables en la academia chilena, un poco puedan entrar. Igual hace poquito me enteré que hay un nuevo grupo como de estudios de cultura de masas que está surgiendo, todo muy reciente, pensando que es un proceso que a Chile ha llegado muy lentamente, pero que se fue desarrollando en la región desde los 80 en general. Ujú. Tu ensayo parte un poco, desde luego, cronológicamente de los 90, viendo este mundo, este país pujante, Ujú. eh, que se abría a una democracia extraña también, porque era Claro. bien tutelada, vigilada. Y la televisión un poco se hacía cargo de eso, ¿no? Era un país que, bueno, como lo que decía Jorge González, esta idea de que el país era, la gente esperaba que hubiera un destape a lo Claro. español, y básicamente lo que hubo fue una cosa mucho más controlada y monocromática. Cuéntame un poco de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, Mm. la televisión de los 90 Mm. intenta construir este Chile como con este control. Sí, es Digamos, súper, yo creo que eso es súper central, porque en el proceso de dictadura el escape o la generación era la tele, era como cadena nacional, Don Francisco, Sábado Gigante, El Happening, o las teleseries eran una cosa, habían pocos canales, no había acceso, no era como en Estados Unidos que ya en los años 80 la televisión por cable ya era una cosa de consumo, sino más bien aquí todo era mucho más mediado por los canales abiertos, y los 90 bebían de eso mismo, y también en esa misma lógica como de reconciliación discursiva estaba que todos los paneles fueran mediados, ¿no? Y organizados desde la perspectiva de decir, la tele tiene que normativizar eso, y hay diferentes actores que se disputan esa hegemonía cultural, sobre todo en los 90 cuando ya no tienen un régimen, una dictadura encima. Por ejemplo, la Iglesia Católica juega un papel central en tratar de intervenir, no sé, hay anécdotas como la no venida de Iron Maiden la primera vez a Chile, que fue un bloqueo que hicieron el mismo Cardenal Medina, que jugó un rol fundamental, o, o incluso el mismo Cardenal Medina con las revistas pornográficas de los kioscos, ¿no? Entonces hay todo un proceso donde la televisión, que es este portal donde vemos, porque finalmente Chile, pensando que en ese discurso de insularidad que hoy en día no es tanto, pero que en esa época era más clave, conocíamos el mundo por la tele, es decir, conocían por la cámara de viajera de Don Francisco, se iba a ver, no sé, Disney, o los monos de cachureo y el profesor Rosa iban a Disney, y ahí la gente conocía esos espacios, como pensando que todavía había una distancia como analítica, y en ese sentido la sociedad no estaba preparada para ese destape, también quizás por la misma dinámica de una democracia que llega desde la perspectiva del pacto, ¿no? O de la conciliación de fuerzas. Ahí tú haces una diferencia en los años 90 de, no sé, de este primer ciclo muy exitoso, en el momento en que Chile crecía al promedio de 7% anual, no sé, Ujú. los primeros 6 7 años, probablemente previo a la crisis asiática, y el periodo posterior, ¿no? Y tú
construyes una idea que hablas de un poco de que este modelo terminó siendo una promesa incumplida, Claro. que se expresa, por ejemplo, en dos cosas, en lo que es la cultura o la industria cultural de la época. Ujú. Por un lado, por ejemplo, el erigimiento del canal Rock and Pop, Claro. ¿no? Que es esta cosa como una oferta muy diversa, cultura, pero que no alcanza a sentarse, que a 2 años después ya está totalmente En el derrumbado. piso. Y también esta idea del nuevo rock chileno, ¿no? El Ujú. proyecto EMI con, no sé, una cantidad de bandas y un dinero que Claro. obviamente también al año siguiente Fonseca fue despedido del sello. Cuéntame un poco eso, cómo se observa ese proceso de este país que intenta dar un salto a convertirse en una especie de polo cultural y básicamente 3, 4 años después estamos en la nada nuevamente. Es súper fundamental ese punto porque lo que pasa con la industria de la música, pensando del 86 que se instala EMI y estos sellos grandes que un poco rivalizan con las gestiones como más artesanales, pienso en sello Alerce, ¿no? Que era como el sello que nace el 75, 76 y se empieza a instalar como una propuesta como de la otra música. Con el mismo año 85, 86 está la fundación de la SCD como un proceso como de defender ese espacio en función a estas transnacionales que estaban llegando como a fagocitar todo el proceso y que los artistas, yo creo que es un error también en el sentido de los artistas en sí mismos, que quisieron adecuarse al sistema de consumo internacional, formato estadounidense, al nivel que, por ejemplo, la revista Rock and Pop ponía el ranking del Billboard comparado con el ranking de Chile, ¿no? Y yo, conociendo a gente que trabajó como, no sé, en Radio Carolina de la época, lo obligaban los ejecutivos a poner, no sé, para Billy Ray Cyrus, que en Chile no, el papá de Miley Cyrus no tuvo un impacto cultural, ni mucho menos, pero claro, era como tratar de forzar a que la industria fuera hacia ese lado, que era insostenible en el sentido de la cantidad de personas que consumían y también en el poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Es decir, comprar un disco original era una inversión. Entonces, de hecho, yo creo que la mayor popularización y masificación de la música chilena vino gracias a la piratería, que es como que fue un enemigo velado, pero al mismo tiempo un aliado para difundir no solo música chilena, sino música que no existía en otros lados. Y un poco, claro, el formar o tratar de construir una dinámica de industria a la estadounidense, que tiene millones de consumidores más jóvenes, con poder adquisitivo, era un fracaso por donde se le viera, y eso fue el fracaso que tuvo la EMI y los diferentes sellos discográficos grandes. Y yo creo que ya eso se vislumbra más fuertemente hacia el 2012, cuando se cambia, por ejemplo, 2006, que se cambia de la cantidad de 100.000 discos a 10.000 discos para el disco de platino y de 50.000 para disco de oro a 5.000 discos de oro. Entonces finalmente es como un fracaso radical decir no podemos vender más de 10.000 discos, y eso es como lo que tenemos entre comillas que premiar. Y eso con el 2014, con la quiebra del Feria Mix, ¿no? Que es la antigua feria del disco, marca que ya no es sostenible tener una industria de venta de ese tipo de cosas de consumo. Y hoy en día nosotros que somos allegados al vinilo y a ese consumo cultural, es casi lugares boutique que uno va a comprar discos, no está masificado, no hay un polo de consumo tan grande. Entonces, en ese sentido, había una idea de éxito que se apagó muy rápido. Y una idea de triunfo, y lo que decía de Canal Rock and Pop es súper clave, porque Canal Rock and Pop eran como los rebeldes de la concertación, en ese, ¿no? Los jóvenes rebeldes de la concertación, que de cierta forma todos quienes pasaron por ese semillero fueron la nueva televisión de los 2000, ¿no? Desde las periodistas, los periodistas, hasta llegar, pensando en el contexto actual, a Díaz y Peirano, que pasaron de hacer Gato por Liebre y Plan Z a hacer 31 minutos y ahora tocar en el Tiny Desk. Ujú. ¿Cuándo tú percibes que de alguna manera los medios de comunicación empiezan finalmente dentro de sus posibilidades a reflejar una idiosincrasia que tuviera que ver más con la realidad y la diversidad del país, más que esta construcción un poco edénica que hay en los Ujú. 90, ¿no? Mira, yo creo que hay cosas, porque claro, hay una tele que yo digo que es como la pomairización de Chile, que tiene que ver con Paul McDowell, ¿no? Y Tierra Adentro, que es como esta idea de un Chile indómito medio... Por Landon. Paul Landon, perdón. Paul McDowell era el plagio, era el personaje de Profesor Salomón. Paul McDowell se llama, ¿viste? Paul Landon. Entonces, como este personaje era como un gringo que iba a recorrer los pueblos y que de cierta forma generaba una idea ensoñada de ese Chile. Como, yo creo que en los 90 sí hubo un proyecto cultural interesante en TVN, que fue particularmente las teleseries de Sabatini, que era
el único proyecto televisivo, yo creo así más firme, que tenía la propuesta de mostrar la diversidad y la diversidad cultural chilena, ¿no? Y que termina fracasando con la pelea de teleseries entre Puerta Adentro y Machos, ¿no? Que finalmente Puerta Adentro, y aquí una metáfora de época, mostraba como una pareja homosexual pobre, que vivían juntos, que tenían como una relación, mientras que Machos mostraba como a un personaje que se sugería que era homosexual, pero nunca dejaban muy claro qué pasaba. Entonces, al final terminó ganando esa figura de estos perfiles masculinos, que fue la llegada de eso al 13, ¿no? De un poco desplazando el discurso cultural del proyecto que era el gran proyecto, yo creo, de TVN, que era ha llegado al proyecto de la nueva televisión francesa, de identidades nacionales diversas. Había ese proyecto todavía de producción, pero claro, finalmente la sociedad chilena, televisivamente hablando, siempre ha sido más edénica en ese sentido. Incluso, por ejemplo, incluso en Mecano, incluso en los programas juveniles como Jingo, era toda una disputa de mostrar unos cuerpos hegemónicos, figuras, y en Jingo casi un proyecto muy curioso como de una lucha de clase a la inversa, ¿no? Donde el premio de ganar Jingo era una beca universitaria. Entonces, como pongo a gente de clase alta a pelear con estos sujetos populares que son como medios carismáticos y los transformo un poco en una disputa casi como de clase, pero donde el triunfo no era transformarse en un estudiante universitario, sino el triunfo era como estas figuras se adscribieron a la misma dinámica del mercado en esa lógica. Podríamos decir Carol Dance, que era el gran triunfo de Alex Hernández. Hay una idea bien interesante en uno de los capítulos en que comentas un poco la llegada a Chile de Dragon Ball Z, el anime. Ajá. En que básicamente dice que ellos de alguna manera infiltran una idea que es bien revelatoria para los jóvenes de esa época y que permitiría ser muy influyente en la construcción de los movimientos políticos, ¿no? Desde el 2006 en adelante. Cuenta un poco de esa idea. Sí, es súper interesante ese punto porque de cierta forma Dragon Ball para muchos de nosotros, digo, ya como formó una cosa de un carácter moral extraño, que era la idea de poder disputarse, de construir, de luchar contra adversidades en una generación que no vio la dictadura, que no vivió, se sintió el legado de la dictadura, pero no tenía ese miedo a un militar o ese miedo a un carabinero como figuras públicas, sino más bien era la idea de que toda esta disputa común podía ser posible, y se generaron cosas muy raras como el 2011, la Genkidama por la educación, ¿no? El nivel de profundidad que calan estos personajes, lo mismo el presidente cuando fue a Japón habló de Dragon Ball y su formación moral en estos espacios, como de cierta forma estas dinámicas de cultura popular que podían ser nimias. Fue un programa que casi no se dio en Chile, que lo compraron en Mega así de refilón y se dan solo TV, y los niños iban a cantar la canción de Dragon Ball Z en japonés con el kiwi. Era toda una cosa así como estrambótica, pero que de cierta forma mostraba a esta persona o este personaje que el proyecto era que cualquier cosa era posible, incluso amigarse con el otro en procesos de ir avanzando por mejorar las cosas, ¿no? Como dice mi amigo Marcelo Valverde, Goku al final era súper concertacionista porque se terminó pactando con todos los malos, ¿no? Claro, pues su energía llevó de alguna manera como a romper este criterio que era muy noventero, ¿no? Que este capitalismo salvaje que lleva como a la individuación de las personas, a su atomización. Y acá había una idea también, un principio de lo colectivo, ¿no? Se recuperaba esta idea de unir fuerzas frente a un enemigo. Claro, y es derrotar un poco la dinámica del no estoy ni ahí. Claro. Que es 94 en adelante, la generación. El tedio Chino Río. Claro, exactamente. Chino Río, y es la generación de decir lo que sé tú antes al principio, como esta promesa que no se logró cumplir, ¿para qué voy a seguir involucrándome si las cuestiones siguen igual? Entonces, esa generación que vivió su adultez o su primera adultez en los 90 tenía una distancia y una tendencia a la individualización, porque el sistema también empujaba a eso. Uh-huh. Hay una cosa bien interesante que a partir de lo que pasó ahora con el Tiny Desk, del fenómeno de 31 minutos, que bueno, todos estimamos de que los principios de la cultura concertacionista están en ruina y uno se busca el heredero de eso, ¿no? Porque claro, no hay horizontes políticos que remitan la concertación, pero pareciera que lo que queda como el gran tronco o el gran patrimonio cultural es, por ejemplo, 31 minutos, ¿no? Claro. Que es como la gran construcción, el gran aporte de la concertación a la cultura popular chilena. ¿Qué sientes tú respecto a lo que suscitó 31 minutos, mirándolo retrospectivamente, un programa que ya tiene más de 20 años, ¿no? Sí, bueno, es que finalmente yo era un niño en el proceso que surgió 31 minutos, lo vi así de refilón entre la media, la adolescencia, y
y claro, hay una cercanía, porque claro, no me tocó a mí y a mi generación verlo en la infancia, sino en la adolescencia, ¿no? O en la primera adolescencia. Entonces, claro, igual 31 minutos tenía un humor o tiene un humor que es muy adulto. Como que a los adultos les gusta 31 minutos. Yo me acuerdo que el Guatón Salinas en una entrevista contaba que fueron a recibir los primeros fans de 31 minutos y eran puros adultos. Entonces, porque era un humor que también eran los mismos de Plan Z, los mismos ¿cómo se llama? De Canal 51 que dibujaba el Guatón Salinas en el Mercurio. Eran todos estos personajes que de cierta forma cranearon una cosa un poquito más rebelde de la cultura chilena de los 90, a finales de los 90, ¿no? Y hoy en día, claro, hay gente que lo abraza con un afecto particular de infancia, pero por otro lado, es la genialidad yo creo que la genialidad de Díaz y Peirano de poder construir un producto que se ha transformado en era una parodia de un programa de noticias, con un conductor egocéntrico, con un periodista medio chanta, adicto a las carreras de caballos, no sé, todo como una figura de una metáfora del Chile de la Concertación, un poco, del animador pomposo, como que está ahí adelante de un noticiero, estos personajes medio Alipio Vera que están en el campo, ¿no? Y es transformar eso en un fenómeno de consumo infantil. Y que al final cada vez era menos infantil, pero se quedó tanto en México como en Chile como un baluarte al nivel de que se hizo un museo de 31 minutos, una exposición en la Moneda, y al mismo tiempo se hizo esa misma en México itinerante. Entonces llegamos a la conciliación de este Tiny Desk que muestra un poco cómo esta generación dejó ese legado, pensando en una entrevista muy famosa en La Tercera de Álvaro Díaz unos años atrás, donde él decía que no le compraba nada a la generación nueva, ¿no? Y esa generación nueva igual se formó con ellos. Es decir, lo que pasó con Plan Z, yo creo que no tanta gente vio Plan Z o Gato por Liebre en vivo, sino gente que guardó los VHS como una cuestión de cultura, subió a internet, y muchos consumimos eso a pesar de no haber sido. Yo tenía 8 años, no 9 años cuando estaba eso, pero claro, vi todos los capítulos de Plan Z que estaban disponibles posteriormente. Entonces, de cierta forma se construyó eso. Y esto es súper interesante porque abre una puerta de pensar esas diversidades culturales de Chile, ¿no? Pienso como en el cine, como un espacio de conversación en que la interculturalidad y todas estas cosas se traslucen o se transcriben en diferentes ámbitos de la sociedad que parecieran no ser evidentes, como en un programa infantil como 31 minutos. Hay una historia bien curiosa que, bueno, uno de los discos más importantes ahora o influyentes en la historia de la música popular chilena es El Corazón de los Prisioneros. Exactamente. Pero cuando ese disco apareció, fue un disco que no pasó sin pena ni gloria, tuvo críticas bien negativas en la prensa nacional, y un álbum que ofrecía un espacio de gozo, una apertura también a las músicas, al house, al hip hop, que tampoco fue muy captado por la audiencia. Bueno, el grupo poco después se separa, pero claro, 20 años después el disco se convierte en una especie como de biblia para la nueva generación de no sé, de músicos indies, sí, en fin. ¿Qué reflexión tienes al respecto? Mira, a mí me pasa que creo que el Corazones, yo lo pongo así, también era un proyecto moral. Yo le hablo de la época de los ensayos morales en los 90. Finalmente, Jorge González hizo un disco para decir que claro, tiene toda una cosa íntima, pero al mismo tiempo decir, hablemos de sexualidad abiertamente, hablemos de estas cosas que no son tan cómodas para la gente, con un sonido más pop, más diferente a la idea de rock, por ejemplo. Por eso están las pugnas más posteriormente cuando se reúnen con Claudio Narea, que decía, claro, este quería ser puro pop y el otro quería volver casi un rockabilly, que no era la lógica de los prisioneros, o esos prisioneros, porque podríamos decir que El Corazón es el primer disco autoral 100% de los prisioneros, o de Jorge González. Es decir, es la separación de Jorge González a los prisioneros ya más definitiva, a pesar de que siempre fue el motor creativo de la banda. Entonces, lo que pasa con eso, yo creo que tiene dos cosas, y yo creo que a lo mejor va a pasar con la generación nueva de los jóvenes con el tema de los bunkers, que por Kid Voodoo y los bunkers, pienso, ¿no? Que la reunión de los prisioneros el 2001, ¿cierto? Sí, 2001. Es finalmente una revalidación de la escucha de la música de los prisioneros. Para un público que a lo mejor era la música de los papás. Ahora, esos niños van con los papás a ver ese show. Y esos niños eran GP, los Denver, Cristóbal Briseño, Javier Amena. Esos niños vieron eso. Y ese Jorge González, que una de las grandes, tiene muchas grandezas Jorge González, como letrista, como músico, pero además tiene una cosa que es muy generoso y tiene una oreja muy abierta para escuchar música nueva.
Y eso no se da mucho en la escena tradicional de artistas grandes o que ya están consolidados. Entonces Jorge González hizo una banda con jóvenes, se fue acompañado por jóvenes, lo telonearon desde los Podermokers hasta los 31 minutos. Entonces, de cierta forma, hay una sensación de que él también tenía una generosidad generacional con la generación que venía, que vio a Jorge como de cierta forma, como el gran referente de la música popular chilena, empatándolo y sin menospreciar con figuras como Violeta Parra o Víctor Jara en la tradición folclórica, finalmente, ¿no? Entonces, podríamos decir que Jorge, para la generación actual de músicos, más sobre todo los más consolidados, piensa incluso en los más jóvenes, como Candelabro, ellos también ven a Los Prisioneros como una referencia. Perfecto. Matías, estamos llegando al final del espacio y como tú acostumbras, te quería pedir también que le recomendaras a la audiencia algún libro, algún texto que ellos pudieran consultar o leer sobre estudios de cultura popular. Súper, ahí estamos en un momento en que hay un surgimiento de lectura. Hay una socióloga que se llama Carla Pinochet, que tiene un libro de ensayos sobre cultura muy interesante. Están los trabajos de Eileen Carmi, de Martín Farías sobre música popular. Está los trabajos de Camila Gatica sobre cine. No sé, hay un libro que ya es un clásico, un libro del profesor Fernando Purcell que se llama De película, de cómo llegó el Hollywood a Chile y cómo se quiso intervenir la relación entre no sé, Louis Armstrong o Clark Gable a Chile, como lógica, incluso Walt Disney a Chile, para generar como esta lo vistieron de guaso. Entonces, cómo un poco se construyó, o cómo la cultura también ha sido una herramienta, si lo pensamos más extendidamente, tanto para los gobiernos como para la influencia internacional, no solo la lógica de mercado, sino también el consumo y la forma en que todas estas pequeños como historias que hay de cada uno de los casos abren un camino para pensar que la cultura popular también es una referencia para poder entender la sociedad de manera más compleja o desde los sentimentalismos que quizá la gente no sabe que tenemos. Perfecto. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Rodrigo. Muchas gracias a quienes nos van a estar viendo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Intermedio.